¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Es jueves 9 de abril de 2015 y en la siguiente hora vamos a tocar uno de los temas que usted ha pedido repetidamente a través de los medios que le ofrecemos siempre para mantenernos en comunicación. Recuerde, el explicador @yahoo.com.mx, correo electrónico, Twitter, Enrique-Ganem, Facebook, Enrique Ganem, sitio oficial, G+, G+, Enrique Ganem, el explicador. Y recuerde, como siempre, que el explicador somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Vamos a comenzar. Escenario Cosmos. El entendimiento que tenemos de la naturaleza depende de algunos principios que, si bien parecen obvios, suenan razonables, no son demostrables, cuando menos en este momento. Asumimos, entre otras cosas, que la naturaleza se comporta de manera coherente, lógica. Eso significa que en cualquier circunstancia, cualquier fenómeno natural que queramos estudiar, va a comportarse siguiendo una serie de reglas que determinan una cadena de causa y efecto. Si yo empujo un objeto, ese objeto se va a comenzar a mover. Estas cadenas de causa y efecto y las leyes que determinan estas cadenas de causa y efecto pueden ser expresables con mucha precisión, con la máxima precisión posible, que es la que nos permiten las matemáticas. Tenemos la confianza de que la naturaleza funciona siguiendo cadenas discernibles de causa y efecto que son descriptibles con la mejor forma de lógica que tenemos en la mano, que son las matemáticas. Asumimos también, y esto es muy importante, que la descripción de un fenómeno natural no va a presuponer ideas que se contrapongan a otras descripciones de otros fenómenos naturales. La descripción de la forma en la que se mueven los objetos, las famosas leyes de Newton, recordará usted, un objeto que está fuera de un campo gravitatorio que altere su movimiento, un objeto que está en el espacio, libre de cualquier influencia. Si está quieto, se queda quieto. Si lo empuja usted, comenzará a moverse en la dirección en la cual lo empujó usted, y se mantendrá moviéndose en esa dirección a velocidad constante hasta que reciba otro empujón. Esto lo puede usted describir con mucha precisión con matemáticas. Si se encuentra usted en un campo gravitatorio que hace que los objetos caigan por el solo hecho de soltarlos, la descripción del movimiento de los objetos en un campo gravitatorio no debería ser lógicamente incompatible con la descripción del movimiento de los objetos que flotan libremente en el espacio. A primera vista parece que eso sí pasa. Un objeto que está quieto se queda quieto en donde está hasta que algo lo afecta. Aquí en un campo gravitatorio eso no pasa. Si yo suelto los lentes o el reloj o lo que sea que tenga yo en la mano en ese momento, el objeto comenzará a caer hacia el suelo. A primera instancia da la impresión de que las leyes de movimiento de Newton son violadas en un campo gravitatorio, que la naturaleza es inconsistente, que hay un juego de reglas para describir el movimiento de los objetos en el espacio o aquí en la Tierra. Resulta que no. Con el paso de los años, la física ha ido haciendo descripciones cada vez más precisas del comportamiento, la física y la ciencia en general, ha ido haciendo descripciones cada vez más precisas del comportamiento de fenómenos naturales y al principio se ha topado con aparentes inconsistencias como la que le acabo de mencionar. Entonces llegan personajes como Albert Einstein que dicen, ¿saben qué? Las leyes de movimiento de Newton son correctas pero incompletas. Una mejor descripción de cómo se mueven los objetos en el espacio libre de gravedad es esta cosa que se llama teoría especial de la relatividad. En condiciones normales, cuando un objeto se mueve a una velocidad sustancialmente menor a la velocidad de la luz, van a encontrar ustedes que las leyes de movimiento de Newton se respetan. Pero si se acerca usted a la velocidad de la luz, va a encontrar tal y tal diferencia. Ya hemos platicado de la teoría especial de la relatividad en el pasado.
la teoría especial de la relatividad no resuelve la aparente inconsistencia entre los principios que gobiernan el movimiento de un objeto en el espacio vacío o en un campo gravitatorio. En el espacio vacío, mi reloj lo suelto y se queda flotando. En la Tierra, en un campo gravitatorio, yo suelto mi reloj y se cae al suelo. No va a ser tan bruto para hacerlo. Es muy aguantador, pero de todas maneras. Bueno. Llega entonces la teoría general de la relatividad. Einstein toma los principios básicos de la teoría especial de la relatividad que mejoran la descripción que hace Newton de cómo se mueven los objetos en un espacio normal, donde no hay gravedad, y dice, ¿saben qué? En un campo gravitatorio se siguen respetando las mismas reglas, solo que en un campo gravitatorio lo que sucede es que el espacio y el tiempo mismos están alterados, están torcidos. Es por eso que existe una aparente violación a las leyes de movimiento de Newton en un ambiente donde hay un campo gravitatorio. La realidad es que si usted se encierra dentro de una caja metálica, un elevador, por ejemplo, y al elevador se le rompe el cable, usted empieza a caer hacia la Tierra, pero como las ventanas del elevador están cerradas o no tiene ventanas el elevador, usted no se da cuenta que está cayendo. Al momento de romperse el cable, usted de pronto empieza a sentir como si estuviera en el espacio vacío. Empieza a flotar adentro de la caja del elevador. Y si usted suelta su reloj, en ese momento el reloj se queda flotando en el aire. Adentro de la caja del elevador, que está cayendo en un campo gravitatorio, se respetan las mismas reglas de movimiento que en el espacio vacío normal. Einstein se toma de esta idea que se llama principio de equivalencia para decir, ¿saben qué? La aparente inconsistencia entre la descripción del movimiento que hace Newton en un espacio normal y en un campo gravitatorio es consecuencia de una alteración de las cualidades del espacio. Pero si usted encierra un cubito de espacio vacío, esté o no esté expuesto a un campo gravitatorio, usted va a encontrar que dentro de ese cubito las reglas de movimiento son siempre las mismas. Con esto Einstein introduce una serie de nuevas ideas que con el paso del tiempo se confirman. La teoría general de la relatividad fue una teoría unificadora. Propone unas cuantas ideas y a partir de esas ideas demuestra que la aparente inconsistencia en la descripción del movimiento de los objetos desaparece. Es uno de los motivos por los cuales la teoría general de la relatividad es considerada de manera especial en el mundo de la ciencia. Es una de esas pocas teorías en cualquier campo de la ciencia que de pronto permite explicar un montón de fenómenos trascendentes muy diferentes con una sola idea. Es una teoría que demuestra que la naturaleza sí funciona con principios universales, que son consistentes en todos los rincones de la naturaleza. Los principios que gobiernan el movimiento de los objetos son parejos en todo el cosmos en cualquier circunstancia. Es algo que se creía imposible de demostrar hasta antes de la llegada de Einstein. En el mundo de la biología pasa algo similar con la teoría de la evolución. Muchos fenómenos diferentes, la existencia de muchas especies diferentes, la existencia de fósiles, las leyes de la herencia, un montón de la forma en la que se van ajustando los comportamientos de seres vivos en distintas circunstancias, un montón de fenómenos cruciales para entender la vida, y no solamente la vida, sino el funcionamiento de cualquier sistema complejo, aunque no esté vivo, de pronto quedan envueltos en una sola idea, la idea de la evolución. Por eso a Darwin se le trata con el mismo respeto con el que se le trata a Einstein. Bueno, partiendo de este principio que la naturaleza funciona con leyes coherentes, que no puede proponer un cierto juego de ideas por aquí y funcionar con un juego de ideas diferentes por acá, es que se va desarrollando toda la historia que le voy a contar en este y en otros programas. Va a ser necesario involucrar más de un programa, de estos programas especiales que dedicamos a un solo tema, para hablar de los famosos cortafuegos, de las barreras de fuego que algunos proponen que existen en la superficie de los pozos negros. Vamos a comenzar, una vez teniendo este
antecedente, vamos a comenzar brevemente con los pozos negros. No nos vamos a meter mucho con la historia de los pozos negros, en parte porque ya hemos tratado algo al respecto, aunque sea de manera muy somera, y en parte porque se nos iría el tiempo en llegar al tema que queremos tratar. Cuando aparece la teoría general de la relatividad a principios del siglo XX, la física comienza de pronto a sentirse muy poderosa. Ya en aquel entonces la física podía explicar muchos fenómenos naturales diferentes. Podía explicar, por ejemplo, el funcionamiento de la luz, gracias al trabajo que había hecho James Clerk Maxwell, aproximadamente medio siglo antes de Einstein. Se hacía posible entender cómo funciona la luz. Gracias a las fórmulas de James Clerk Maxwell, además, quedaba claro que existen muchos tipos de luz diferentes. Algunas de estas formas de luz son invisibles. Maxwell logró demostrar que muchos fenómenos visibles e invisibles para la física tenían una sola fuente, la radiación electromagnética. La luz es una cadena, es un campo eléctrico que al momento de aparecer en el espacio genera enfrente de sí un campo magnético. El campo eléctrico desaparece en favor del campo magnético, que es un poquito adelante. Ese campo magnético genera un campo eléctrico enfrente de él. El campo magnético desaparece y le pasa su energía al campo eléctrico. Y así se ve este proceso. Va tan rápido que lo que usted ve es una cosa que se mueve a la velocidad de la luz. Y que a final de cuentas es luz. Y según la cantidad de energía que está involucrada en estos campos eléctricos y magnéticos, dependerá el que esa radiación la pueda usted detectar o no con sus ojos. Si lleva mucha energía no la podrá ver, pero la podrá detectar en forma de rayos X. Si lleva muy poca energía no la podrá ver usted, pero la detectará en forma de ondas de radio, por ejemplo. Los físicos ya podían explicar la luz y otros fenómenos parecidos, incluso predijeron la existencia de tipos de luz invisibles a nuestros ojos que luego descubrieron. Podían describir el movimiento de los objetos que están atrapados en un campo gravitatorio. Con eso pudieron, por ejemplo, describir la forma en la que se mueven dos estrellas alrededor de un centro de gravedad común. Fue posible describir el movimiento de objetos celestes fuera del sistema solar. Cuando llega la teoría de la relatividad, este poder crece a una escala verdaderamente cósmica. La teoría general de la relatividad dice que el espacio y el tiempo, primero que nada, no son cosas separadas, sino que son dos aspectos complementarios de la misma esencia. Para poder describir el movimiento de un objeto, necesita usted espacio y tiempo. No tiene sentido físico hablar nada más de el tiempo que le toma a un objeto moverse, sino dice usted de dónde a dónde se mueve. Partiendo de esta idea, Einstein describe con mucha claridad una relación tan estrecha entre espacio y tiempo que no vale la pena hablar de ellos en forma separada. Empieza a hablar del espacio-tiempo. Describe las características de este espacio-tiempo. La física descubre, sorprendida, que lo que creía que era punto menos que nada, que los conceptos más intangibles con los que había trabajado hasta ese momento, que eran el espacio y el tiempo, en realidad son cosas que tienen cualidades, que tienen características. El espacio-tiempo es una cosa, aunque sea intangible. Y tiene propiedades, y cuando esas propiedades se alteran aparecen los campos gravitatorios. La descripción del espacio-tiempo resultó poderosísima. La teoría general de la relatividad puede describir todo el espacio-tiempo, y como los fenómenos del universo suceden en el espacio-tiempo, la teoría de la relatividad, la teoría general de la relatividad, se convirtió en la primera teoría científica capaz de describir al universo entero. Se ponen a hacer algunos cálculos basados en la teoría de la relatividad, y los físicos descubren que es inevitable que el universo esté evolucionando. Esa palabrita, ¿de dónde viene? ¿Por qué me suena? ¿Quién sabe? Bueno, la teoría general de la relatividad exige la evolución del universo. El universo no puede ser siempre el mismo. O está creciendo o se está haciendo chiquito. Luego descubrimos que se está haciendo grandote y que por lo tanto tuvo un origen en el tiempo. La teoría de la relatividad se convirtió en la herramienta más poderosa en la historia de la ciencia para describir fenómenos físicos. Fue la primera en describir al universo entero como un fenómeno físico. Comenzó a ser sometida a toda clase de estudios, de verificaciones, etc., y se encontró que pasaba todas las pruebas. Entonces, algunos físicos se pusieron a trabajar
con esta teoría general de la relatividad para ver qué decía la teoría de la relatividad con respecto al comportamiento del espacio-tiempo en condiciones extremas. De eso vamos a hablar al regreso del siguiente corte. Regresamos en un momento con El Explicador. De regreso con El Explicador. Continuamos en El Explicador @yahoo.com.mx, correo electrónico, Twitter, Enrique-Ganem, Facebook, Enrique Ganem, sitio oficial, G+, G+, Enrique Ganem, El Explicador. Escenario Cosmos. Comienza el siglo XX entonces con el desarrollo de la teoría general de la relatividad. Es uno de los puntos cruciales en la historia del siglo XX. Se ha dicho que, y esto cada vez parece ser más y más cierto, que según se vaya evolucionando la sociedad humana y vaya dejando atrás los horrores del siglo XX, quizá lo único por lo cual se va a recordar a todo el siglo XX no será por la explosión tecnológica que incluye computadoras, teléfonos celulares, etcétera, etcétera, etcétera. No será por las guerras terribles que se libraron, por el establecimiento de un ambiente geopolítico universal, sino que se va a recordar al siglo XX porque fue el siglo en el que por primera vez pudimos describir al universo entero con matemáticas. Es la dimensión intelectual de la teoría general de la relatividad. En 1915 comienza a hacerse popular la teoría de la relatividad, es cuando la teoría general de la relatividad se dispersa en el mundo de la física, está cumpliendo 100 años, y una de las personas que realizó trabajos muy valiosos, teóricos desde luego, sobre la teoría de la relatividad, casi en el momento de haber salido, fue Karl Schwarzschild. Schwarzschild fue un físico alemán, de padres judíos, por cierto, al igual que Einstein. Realizó muchos trabajos muy interesantes, pero ninguno de ellos era espectacularmente bueno. Aparece la teoría de la relatividad, se interesa en ella. El problema es que para esas alturas ya estaba metido en una situación de la cual no pudo salir. Desde que Alemania entró en la Primera Guerra Mundial en 1914, Schwarzschild, a pesar de tener más de 40 años de edad, se unió a las Fuerzas Armadas para defender a su país. En 1915, cuando ya estaba haciendo sus trabajos interesantes sobre la teoría de la relatividad, contrajo una enfermedad extraña, muy muy rara, el pénfigo, que es una enfermedad autoinmune. El sistema inmune empieza a destruir al propio cuerpo, y en este caso empieza a destruir la piel. Aparecen unas ampollas espantosas que se revientan, se infectan, y se va debilitando poco a poco la persona, hasta que hay un momento en el que muere. Eso le pasó a Schwarzschild el 11 de mayo de 1916. Antes de morir, Schwarzschild logró explorar matemáticamente lo que dice la teoría general de la relatividad con respecto a las estrellas viejas. Una estrella vive en un equilibrio, en una tensión permanente. En el centro de la estrella hay una fuente de energía que en la época de Schwarzschild no se había podido identificar todavía. Ahora ya sabemos cuál es. Los átomos de hidrógeno se funden debido a la presión y la temperatura espantosas que hay en el centro para formar átomos de helio. Y en el proceso libera una cantidad de energía brutal. Estrellas más grandes pueden fundir átomos de helio para formar otros átomos, etcétera, etcétera. La energía que sale del núcleo de una estrella, por un lado genera calor, y ese calor genera presión. Usted sabe que el vapor caliente genera una presión muy importante. De hecho, fue la primera fuente
de energía para mover máquinas de manera regular, con gran potencia en la historia de la humanidad. Ya existían máquinas que funcionaban con agua, por ejemplo, cuando aparecieron las primeras máquinas de vapor modernas, pero las máquinas de vapor fueron las primeras en generar grandes cantidades de poder en prácticamente cualquier circunstancia. La presión que hay en el centro de una estrella producida por el terrible calor que hay en su centro, en el caso de nuestro Sol la temperatura pues es como de 10 o 15 millones de grados centígrados nada más, pero hay estrellas que pueden tener en su núcleo una temperatura de más de 100 millones de grados centígrados. Eso genera una presión por sí mismo, pero además las partículas de luz que salen del Sol, que son liberadas por este proceso de fusión nuclear, son tantas y llevan tanta energía que actúan como si fuera una especie de viento. Empujan hacia afuera a los átomos de la estrella. Esta presión de radiación, sumada a la presión térmica en el centro de la estrella, a la presión mecánica, mantienen a la estrella equilibrada. Cuando se apagan las reacciones nucleares en el centro de una estrella, lo único que queda es la gravedad, y la estrella comienza a contraerse. Schwarzschild estudió este fenómeno y dijo, bueno, vamos a ver qué dice la teoría general de la relatividad que describe cómo funcionan los campos gravitatorios. Vamos a imaginarnos una estrella de cierto tamaño que se apaga. ¿Qué le pasa? La teoría de la relatividad inequívocamente dice, ¿saben qué? Una estrella, al ir de cierto tamaño, al irse haciendo más pequeña, está concentrando su fuerza de gravedad en un volumen cada vez más pequeño. La intensidad local del campo gravitatorio aumenta. De lejos, esta estrella que tenía por inventar algo 5 veces la masa del Sol, sigue generando un campo gravitatorio igual. Si yo estoy a muchos millones de kilómetros de una estrella que se está apagando, yo no veo que varíe su campo gravitatorio. Asumiendo que la estrella no explota al momento de apagarse, que esa es otra historia. Pero si yo estoy muy cerca de la estrella, digamos que estoy parado en su superficie, y la estrella comienza a contraerse, a colapsarse, la intensidad del campo gravitatorio en la superficie de la estrella que se está haciendo chiquita aumenta mucho. Llega un momento en el que la intensidad del campo gravitatorio en la estrella que se está haciendo chiquita es tan alta que ni siquiera la luz puede salir de allí. Cuando eso ocurre, la estrella llega a una situación absolutamente irreversible. En el momento en el que la superficie de la estrella se ha contraído tanto y el campo gravitatorio, la intensidad local del campo gravitatorio ha crecido tanto que la velocidad de escape en la superficie de la estrella alcanza la velocidad de la luz, en ese momento la estrella desaparece. Desde afuera lo único que se podría distinguir es una superficie negra que absorbe cualquier cosa que la toca. Cualquier cosa que roce esta superficie está en un lugar en donde la fuerza de gravedad es tan grande que ni la luz puede salir de allí. Una partícula de luz que pase rozando esta superficie queda atrapada en esa superficie. Como la luz no puede salir de esta cosa, se le llama entonces un pozo negro. Es como una especie de pozo sin fondo que absorbe todo lo que cae en él. El trabajo básico que hizo Schwarzschild sobre los pozos negros, al principio nadie le hizo mucho caso. La teoría general de la relatividad era demasiado joven como para saber si las conclusiones de Schwarzschild eran correctas o no. Durante los siguientes años, la teoría general de la relatividad fue sometida a muchas de las pruebas más básicas que hay. Cuando tiene usted una teoría científica, la revisa en detalle y ve cuáles elementos de esta teoría son cruciales para la supervivencia de la teoría. En el caso de la teoría de la relatividad, uno de los elementos cruciales es la curvatura del espacio-tiempo. Si es cierto que el espacio-tiempo es una sola entidad, y es cierto que su forma, que su estructura se altera en un campo gravitatorio, entonces la luz de una estrella que pasa por este espacio-tiempo deformado debería desviarse en una cantidad muy precisa. Y entonces usted se pone a hacer una serie de cálculos. A ver, el Sol tiene una fuerza de gravedad muy intensa. La luz de una estrellita que pase, desde mi perspectiva, rozando la superficie del Sol, debería pasar por una zona de espacio-tiempo que está sustancialmente alterada. Y eso debería hacer que la luz de la estrella se desvíe.
vamos a ver exactamente cuál es la desviación que predice la teoría general de la relatividad. Porque la teoría de Newton también dice que la luz puede ser atraída por un campo gravitatorio, solo que Newton no dice nada con respecto a las deformaciones del espacio-tiempo. Para Newton, el espacio y el tiempo son cosas absolutas e inalterables, que son siempre iguales en cualquier circunstancia. La teoría de Newton dice que un rayo de luz debería desviarse una cierta cantidad al pasar rozando la superficie del Sol. La teoría general de la relatividad es una predicción muy precisa y muy diferente. Bueno, pues ¿qué es lo que hace usted? Se busca una circunstancia en la cual pueda ver usted la luz de una estrella que pasa rozando la superficie del Sol. Eso no puede pasar todos los días. La luz del Sol es tan intensa que ilumina a la atmósfera. Las partículas de luz azul tienen la energía apropiada para ir rebotando de una molécula de aire a la siguiente, y por eso el cielo parece llenarse con luz azul cuando el Sol está por encima del horizonte. En un día normal, el cielo es tan brillante y el Sol es tan brillante que usted no puede ver las estrellas. Pero durante un eclipse de Sol, cuando la luna tapa perfectamente al Sol, este efecto se anula y usted puede ver estrellas a mediodía. Incluso puede ver estrellas que parece, por perspectiva, que están rozando la superficie del Sol. La luz de esas estrellas ha pasado rozando la superficie del Sol antes de llegar a sus ojos. Toma usted una fotografía de este grupo de estrellas 6 meses antes del eclipse, cuando el Sol está en otra parte del cielo. Esas estrellas se ven de noche. Toma una fotografía en la que usted puede medir con exquisita precisión la distancia relativa entre estas estrellas, y luego se espera 6 meses después de que ocurra el eclipse justo en medio de este grupo de estrellas. Calcula con la teoría de la relatividad cuánto se debería desviar la imagen de estas estrellas producida por el jalón gravitatorio del Sol. Toma usted una fotografía de este grupo de estrellas durante el eclipse y luego la sobrepone a las fotografías que tomó 6 meses antes. Verá que las estrellas no parecen coincidir. La posición relativa de las estrellas ha cambiado por el jalón gravitatorio del Sol. Hace usted las mediciones para ver si el cambio coincide con lo que dice la teoría de la relatividad y adivine qué pasó. Cuando Einstein vio las fotografías, cuando le llevó las fotografías a Einstein, había una estudiante que le estaba diciendo, mire, qué bonito, qué padre. La teoría funciona, y Einstein dice, sí, eso yo ya lo sabía. Mi teoría es tan lógica, está tan basada en la lógica fundamental del universo, que solamente tendría que ser correcta. De no haberse confirmado la teoría de la relatividad, yo habría sentido mucha lástima por Dios por no haberse servido de una teoría tan bonita. Acuérdese que Einstein era libre pensador y hablaba con respeto, pero también en forma juguetona de Dios. La teoría de la relatividad comenzó a experimentar una serie de pruebas, de retos, sobre los elementos más básicos en los cuales está fundamentada. Las predicciones más fundamentales de la teoría de la relatividad dicen que la luz se debe desviar en un campo gravitatorio, eso se cumplió. Dicen que el universo debería estarse expandiendo o comprimiendo. Pocos años después de la aparición de la teoría de la relatividad, Edwin Hubble hace su trabajo y demuestra que el universo se está expandiendo. Se demuestra que el ritmo de la expansión del universo es consistente con lo que dice la teoría de la relatividad, y a partir de ese momento se comienza a someter a la teoría de la relatividad a las pruebas más básicas posibles. Se verifican uno a uno todos los elementos fundamentales de la teoría de la relatividad. La idea de los pozos negros se dejó de lado por varios motivos. Uno, ¿cómo demonios le hace usted para observar un objeto que se come hasta la luz? 2, algunos astrónomos decían, ¿sabes qué? Los pozos negros nunca se forman, aunque la teoría de la relatividad diga que sí. Nuestros cálculos sugieren que las estrellas, antes de morir, pasan por etapas que las hacen expulsar el material del que están hechas. Entonces, aunque los pozos negros sean posibles teóricamente, nunca se va a dar en el universo, es lo que se llegó a creer, las condiciones para que aparezca un pozo negro. Como consecuencia de esto, la idea de los pozos negros se dejó de lado. Algunas personas hicieron estudios, hicieron cálculos, incluso el mismo Einstein llegó a hacer algunos trabajos con uno de sus estudiantes, Nathan Rosen, sobre qué podría ocurrir en el interior de un pozo negro. Pero como no había forma de verificar lo que decían estos trabajos, pues mucha gente hasta el mismo Einstein los veía con un poquito de desconfianza.
acabo de escribir un artículo sobre pozos negros, pero no tengo forma de mostrar si va a ser correcto o no. Pues, ¿para qué desperdicio mi tiempo en esto? Pasan los años y después de la Segunda Guerra Mundial es publicado un trabajo que a la larga resultó crucial. Un trabajo firmado por varias personas, el primero de ellos, Robert Oppenheimer, el padre de la bomba atómica. Le he platicado antes que Oppenheimer, a lo largo de su vida, tuvo varias circunstancias agridulces. Hizo un trabajo extraordinario, no solamente en el mundo de la física, sino también en el mundo de la administración, para desarrollar la primera bomba atómica. Realmente la labor de Oppenheimer fue titánica. A pesar de eso, se convirtió en uno de los primeros sospechosos de haberle entregado el secreto de la bomba atómica a Stalin. Incluso le hicieron un juicio. Hay obras de teatro que presentan la terrible injusticia a la que fue sometido Oppenheimer. Obras de teatro que fueron presentadas en Broadway. Es un aspecto agridulce de su vida. Otro de los muchos aspectos agridulces de su vida es que él sabía que era muy brillante, muy talentoso. Trabajó con muchas personas que habían ganado el premio Nobel. De hecho, fue jefe de muchas personas que ganaron el premio Nobel y él nunca ganó el premio Nobel. Eso ya era molesto para él. Pero la peor ironía de todas es que el trabajo que publicó después de la Segunda Guerra Mundial, en el que demuestra la inevitabilidad de la existencia de los pozos negros desde el punto de vista teórico, seguramente le habría valido el premio Nobel si no hubiera muerto primero de cáncer de pulmón. Vamos a hacer un corte y continuamos con la parte final de este programa. Regresamos en un momento con El Explicador. De regreso con El Explicador. Continuamos con la parte final de este programa, elexplicador@yahoo.com.mx, correo electrónico, Twitter, Enrique-Ganem, Facebook, Enrique Ganem, sitio oficial, Chiplos, ¿qué más? Enrique Ganem, el explicador. Escenario Cosmos. Todas las teorías científicas tienen elementos que son cruciales para su existencia y elementos que no se les considera cruciales. El poder demostrar que el universo se expande o se comprime, que el universo está evolucionando, era crucial para la teoría de la relatividad. Aunque se hubiera observado una desviación de la luz de las estrellas que corresponde exactamente con lo predicho con la teoría de la relatividad, de no haberse podido observar la expansión o contracción del universo, la teoría se habría ido a la basura. La única forma en la que el universo podría ser estático es que de alguna manera se violara alguno de los principios básicos sobre los que se fundamenta la teoría general de la relatividad. De haber realizado Hubble sus observaciones, que fueron muy precisas, y haber demostrado que el universo siempre se ha visto como se ve ahora. Acuérdese que cuando ve usted una galaxia muy lejana la ve como fue hace mucho tiempo. Cuando estudia usted una imagen de muchas galaxias situadas a gran distancia, está usted viendo una fotografía de cómo fue el universo hace muchísimo tiempo. Usted puede entonces ver cómo ha ido evolucionando el universo a lo largo de millones de años, tomando imágenes de galaxias que estén a distintas distancias de nosotros. Era teóricamente posible estudiar la evolución del universo con los telescopios que existían a principios del siglo XX. De no haberse podido demostrar que el universo ha cambiado de forma y tamaño a lo largo de su historia, la teoría de la relatividad se habría ido a la basura. Es uno de esos... Cada vez que aparece una teoría científica, sobre todo una teoría científica especialmente poderosa, uno de los esfuerzos que hace la comunidad científica es decidir de la propuesta que está haciendo el autor de esta teoría, cuáles elementos son los cruciales. Y se van encima de ellos. Vamos a ver si estos elementos, estos supuestos de esta teoría se respetan. Si uno de ellos se rompe, la teoría entera se va al suelo. Entonces, lo primero que se hace cuando aparece una teoría muy llamativa es
ver cuáles son las columnas de soporte y tratar de romperlas. Si no se rompen, significa que la teoría es consistente y entonces sí la empezamos a aceptar. La teoría de la relatividad pasó por eso durante varias décadas desde su aparición en 1915 hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Entre las predicciones de la teoría de la relatividad está la existencia de los pozos negros. Durante mucho tiempo se consideró a la idea de los pozos negros como una cosa secundaria. Sí es algo que predice la teoría de la relatividad, pero pues así como puede pasar, puede no pasar. Si nunca encontramos evidencia de la existencia de los pozos negros, eso no va a ser una prueba de que la teoría de la relatividad es falsa. Simplemente va a significar que la naturaleza tiene procesos que evitan la formación de pozos negros. ¿Sí? Los pozos negros son descubiertos por primera vez, de manera indirecta pero indiscutible, en la década de los 70. Le he platicado el caso de un objeto celeste que se llama HDE 226868. Es el número de catálogo de una estrellita. Es una estrellita invisible a simple vista, se puede ver con binoculares o con un telescopio pequeño. No se ve nada en particular, pues un puntito luminoso. Cuando fue observada por primera vez con un telescopio de rayos X por Charles Thomas Bolton, Louis Webster y Paul Murdin en 1972, la cosa cambió. A simple vista esta cosa se ve como una estrellita muy tenue, chiquitita, indistinguible de otras estrellitas. En rayos X es un faro enorme que está cambiando de intensidad continuamente. Es una luz de rayos X que brilla con una intensidad espectacular y que está cambiando continuamente de intensidad. A la hora de ponerse a revisar los datos de este objeto, el primer objeto de rayos X de la constelación del Cisne, por eso se le llama Cygnus X1, se encontró que la única manera de explicar estos rayos X es imaginando un cinturón de gas caliente que está siendo chupado por alguna cosa. Este gas, antes de caer, forma un remolino. En el interior del remolino hay una fricción espantosa. Eso genera una temperatura brutal de centenares de millones de grados centígrados y eso genera un torrente de rayos X espantoso. Como la cantidad de gas que está cayendo por este remolino está cambiando continuamente, la intensidad de este disco también está cambiando continuamente. Por muchas vueltas que le dieron los investigadores que estudiaron Cygnus X1, no pudieron escapar a la conclusión de que Cygnus X1 es un pozo negro. El objeto que está atrayendo a este gas genera un campo gravitatorio equivalente al de unas 5 veces el campo gravitatorio del Sol. Esa fue una de las primeras conclusiones. Luego fue necesario ajustar la masa de este objeto. Sabemos que es más grande de lo que se creía originalmente. Ahora estamos casi seguros que este objeto que está atrayendo al gas que genera esta luz de rayos X que vemos tiene una masa casi 15 veces igual a la del Sol, 14.8 para ser exacto. Este objeto no puede ser una estrella. Es demasiado pequeño y no podría generar un campo gravitatorio tan concentrado. Tiene que ser una estrella muerta. Y los cálculos de Schwarzschild son indiscutibles. Si la teoría general de la relatividad es correcta y tiene usted un objeto que tenga más de 3 veces la masa solar y no tiene fuerza para sostenerse, no tiene alguna cosa interna que lo sostenga, ese objeto se colapsa y forma un pozo negro. A partir de los cálculos de Schwarzschild, otras personas, entre ellas Subramanian Chandrasekhar, o Chandra como le decían sus cuates, calculó la masa mínima para los pozos negros. Bueno, para las estrellas de neutrones y de ahí para los pozos negros. Por cierto, uno de los telescopios de rayos X más célebres de toda la historia, que está en órbita, se llama el telescopio espacial Chandra en honor a este hombre. Bueno, regresando al asunto de los pozos negros. Queda demostrada la existencia de los pozos negros de manera indirecta a partir de 1972. Y de entonces para acá se han encontrado literalmente miles de casos en el cielo de fenómenos celestes que solamente se pueden explicar por la existencia de pozos negros. Entonces, los pozos negros existen. Eso por sí mismo hizo que los físicos cambiaran su actitud con respecto a los pozos negros, justo en la década de los 60. En lugar de ser cosas que a lo mejor nunca vamos a observar, que a lo mejor nunca se dan en la naturaleza, los pozos negros de pronto se convirtieron en laboratorios para probar la teoría de la relatividad en casos extremos. Esto último es muy importante. Ahorita le voy a empezar a explicar por qué
y le seguiremos en el siguiente programa, el próximo jueves. Cuando empieza el siglo XX, la física empieza a evolucionar de una manera espectacular, gracias al trabajo intelectual de unos cuantos gigantes. Marie Curie, Henri Poincaré, Max Planck. Varios investigadores a principios del siglo XX descubren nuevos fenómenos físicos, como por ejemplo la radiactividad, que revelan que lo que entendemos de la naturaleza de la materia es insuficiente. Había muchos fenómenos por explicar en la estructura de la materia para la física moderna. Se necesitaba una teoría que pudiera explicar por qué de un trocito de uranio más pequeño que el ratón de mi computadora puede llegar a salir mucha más energía que la que existe en centenares de miles de barriles de petróleo. Chihuahua. Había que explicar por qué las estrellas brillan por miles de millones de años. La geología y la biología decían, ¿sabes qué? Para la única forma de explicar cómo es que ha evolucionado la Tierra y la vida, hasta la etapa en la que la vemos ahora, es imaginando que la Tierra es escandalosamente vieja. ¿Cómo le haces tú para explicar el espantoso torrente de energía que sale del Sol y que los biólogos dicen que ha sido constante desde hace muchos millones de años? Porque hace muchos millones de años había plantas que vivían de comer luz solar. Y esas plantas son muy parecidas a las que hay en la actualidad. El Sol debió brillar más o menos con la misma intensidad entonces. En la actualidad interceptamos el 2000 millonésimo de la energía que está emitiendo el Sol continuamente. Lo demás se pierde en el espacio, le pega a los demás planetas. Y esa cantidad de energía tan chiquita es suficiente para hacer funcionar a toda la Tierra. Del Sol está saliendo un torrente espantoso de energía y lo ha hecho por miles de millones de años. ¿De dónde viene? A ver, físicos, ustedes que saben de materia y de energía, ¿de dónde viene esa energía? Sepa. ¿Quién sabe? A principios del siglo XX, entonces, es claro, por muchos motivos diferentes, algunos son los que le acabo de mencionar, que se necesitaba reformular los principios que describen a la materia misma. La física, entonces, empieza a estudiar la estructura de la materia y empieza esa saga extraordinaria que alguna vez le he contado, de Ernest Rutherford, de Joseph John Thomson, de la gente que descubrió que existen los átomos, que los átomos tienen un núcleo y que descubrieron la radiactividad, etcétera, etcétera, etcétera. Para poder describir el funcionamiento de los átomos, que comenzaban a ser descubiertos a principios del siglo XX, se hacía necesario un nuevo tipo de física. El imaginar a un átomo como un núcleo positivo con electrones negativos que gira a su alrededor era natural para los físicos experimentales y absolutamente impensable para los físicos teóricos. Los físicos experimentales, como Ernest Rutherford, habían hecho experimentos que demostraban que los átomos están hechos de bolitas con carga eléctrica positiva muy chiquitas y a su alrededor había una nube de partículas con carga eléctrica negativa. Y los físicos teóricos decían, no, pues es que eso no puede ser. Si yo tengo una carga eléctrica negativa que está quieta, pues no pasa nada. Si tengo una carga eléctrica negativa que se mueve a velocidad constante, no pasa nada. Pero si tengo una partícula con carga eléctrica negativa que está dando vueltas, emite luz y pierde energía al hacerlo. Y esto sucede muy rápidamente. Tú dices que los átomos están hechos de bolitas positivas en el centro con bolitas negativas que dan de vueltas. Bueno, yo digo, mis cálculos dicen, que los electrones que giran alrededor del núcleo de un átomo perderían su energía en una fracción de segundo y chocarían con el núcleo. No podrían existir los átomos. Pero pues aquí yo tengo una roca con fósiles que están hechos de átomos que formaron parte de un ser vivo hace millones de años, y esos átomos están intactos. Tú dices que los átomos tienen esta estructura y puedes demostrarlo a rajatabla, que los átomos tienen un núcleo y tienen sus bolitas negativas alrededor. Yo digo que con la teoría que tenemos en la actualidad los átomos son imposibles. O tus observaciones están mal o mi teoría está mal. No, pues mis observaciones están bien, la teoría está mal. Necesitamos una nueva teoría que explique cómo es que los átomos pueden existir. Y entonces llega Max Planck y propone los principios de la teoría cuántica. Los electrones no pueden caer al núcleo atómico porque hay reglas para que las partículas muy chiquitas puedan absorber o emitir energía. Si no se dan las circunstancias para que el electroncito emita la energía en forma de luz que le permite mantenerse en órbita alrededor del núcleo atómico,
pues el electrón se queda dando vueltas alrededor del núcleo atómico y ya. Esas reglas son estas y las formula con matemáticas Planck y suenan muy lógicas. No suenan a reglas arbitrarias, sino que suenan bien. Algunos físicos se ponen a revisar estas fórmulas y dicen, a ver. Si lo que dice Max Planck es correcto, entonces se deberían poder observar tales y cuales fenómenos. La física empieza a buscar una justificación para las extrañas ideas que propone Max Planck. Y la primera persona en demostrar que Max Planck está en lo correcto fue Albert Einstein. Y no tuvo que hacer un experimento. Como acostumbraba este señor, sus descubrimientos los hizo con una hoja de papel, un lápiz y una serie interminable de siestas. Él dice, miren, los físicos tienen tiempo observando un fenómeno que se llama efecto fotoeléctrico. Si usted ilumina una placa de metal con luz, aparece una corriente eléctrica. Si ilumina la placa metálica con luz amarilla, aparece una cierta cantidad de corriente eléctrica. Si aumenta la intensidad de la luz amarilla, aumenta el amperaje de la corriente eléctrica. Si cada electrón sigue, cuando usted ilumina la placa metálica con luz amarilla, aparecen electrones con una cierta cantidad de energía. Si aumenta la cantidad de luz amarilla, aumenta la intensidad de la luz amarilla, aumenta el número de electrones que circulan por esa placa metálica. Pero la energía de cada electrón es la misma. Dicho en términos eléctricos, si usted ilumina una placa metálica, aparece una corriente eléctrica. Si aumenta la intensidad de esa luz, pero sigue siendo del mismo color, aumenta el amperaje, la cantidad de partículas eléctricas que se están moviendo, pero no aumenta el voltaje, que es una medida de la energía intrínseca de cada una de esas partículas. Si en lugar de luz amarilla uso yo luz azul, encuentro que el voltaje aumenta. La energía de los electrones estimulados por la luz azul es mayor que la energía de los electrones estimulados por la luz amarilla. Nadie podía explicar este fenómeno. Se le llamaba efecto fotoeléctrico. La luz, fotón en griego, se convierte en electricidad, electrón en griego. Por cierto, la palabra electrón viene de ámbar. Cuando usted frota una pieza de ámbar, se carga con electricidad estática y atrae cabellos y atrae pedacitos de papel. Los griegos se dieron cuenta de eso y le llamaban cualquier cosa que tuviera un comportamiento como el del ámbar. Le llamaban comportamiento ambarino. Como el nombre del ámbar en griego es electrón, de allí viene la palabra electrónica y electricidad. Bueno, Einstein dice la única manera de explicar el efecto fotoeléctrico es asumiendo que Planck está en lo correcto. Lo demuestra con matemáticas. Fue tan importante el descubrimiento de Einstein que le dieron el premio Nobel. Por eso. A pesar de que el otro trabajo que había hecho era más importante. Vamos a dejar el programa aquí. La física, desde principios del siglo XX y gracias en buena parte al talento extraordinario de una sola persona, está compuesta de dos grandes ideas. La teoría general de la relatividad que describe a la gravedad y a la naturaleza misma del espacio y del tiempo, y a la mecánica cuántica que describe la naturaleza de la materia. Einstein toma los principios básicos de la teoría especial de la relatividad, que mejoran la descripción que hace Newton de cómo se mueven los objetos en un espacio normal, donde no hay gravedad, y dice, ¿saben qué? En un campo gravitatorio se siguen respetando las mismas reglas, solo que en un campo gravitatorio lo que sucede es que el espacio y el tiempo mismos están alterados, están torcidos. Es por eso que existe una aparente violación a las leyes de movimiento de Newton en un ambiente donde hay un campo gravitatorio. La realidad es que si usted se encierra dentro de una caja metálica, un elevador, por ejemplo, y al elevador se le rompe el cable, usted empieza a caer hacia la tierra, pero como las ventanas del elevador están cerradas o no tiene ventanas el elevador, usted no se da cuenta que está cayendo. Al momento de romperse el cable, usted de pronto empieza a sentir como si estuviera en el espacio vacío. Empieza a flotar adentro de la caja del elevador. Y si usted suelta su reloj en ese momento, el reloj se queda flotando en el aire. Adentro de la caja del elevador, que está cayendo en un campo gravitatorio, se respetan las mismas reglas de movimiento que en el espacio vacío normal.
Einstein se toma de esta idea que se llama principio de equivalencia para decir, ¿saben qué? La aparente inconsistencia entre la descripción del movimiento que hace Newton en un espacio normal y en un campo gravitatorio es consecuencia de una alteración de las cualidades del espacio. Pero si usted encierra un cubito de espacio vacío, esté o no esté expuesto a un campo gravitatorio, usted va a encontrar que dentro de ese cubito las reglas de naturaleza funcionan siguiendo cadenas discernibles de causa y efecto que son descriptibles con la mejor forma de lógica que tenemos en la mano, que son las matemáticas. Asumimos también, y esto es muy importante, que la descripción de un fenómeno natural no va a presuponer ideas que se contrapongan a otras descripciones de otros fenómenos naturales. La descripción de la forma en la que se mueven los objetos, las famosas leyes de Newton, recordará usted, un objeto que está fuera de un campo gravitatorio que altere su movimiento, un objeto que está en el espacio, libre de cualquier influencia. Si está quieto, se queda quieto. Si lo empuja usted, comenzará a moverse en la dirección en la cual lo empujó usted, y se mantendrá moviéndose en esa dirección a velocidad constante hasta que reciba otro empujón. Esto lo puede usted describir con mucha precisión con matemáticas. Si se encuentra usted en un campo gravitatorio que hace que los objetos caigan por el solo hecho de soltarlos, la descripción del movimiento de los objetos en un campo gravitatorio no debería ser lógicamente incompatible con la descripción del movimiento de los objetos que flotan libremente en el espacio. A primera vista parece que eso sí pasa. Un objeto que está quieto se queda quieto en donde está hasta que algo lo afecta. Aquí en un campo gravitatorio eso no pasa. Si yo suelto los lentes o el reloj o lo que sea que tenga yo en la mano en ese momento, el objeto comenzará a caer hacia el suelo. A primera instancia da la impresión de... ¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Es jueves 9 de abril de 2015 y en la siguiente hora vamos a tocar uno de los temas que usted ha pedido repetidamente a través de los medios que le ofrecemos siempre para mantenernos en comunicación. Recuerde, el explicador @yahoo.com.mx, correo electrónico, Twitter, Enrique-Ganem, Facebook, Enrique Ganem, sitio oficial, G+, G+, Enrique Ganem, el explicador. Y recuerde, como siempre, que el explicador somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Vamos a comenzar. Escenario Cosmos. El entendimiento que tenemos de la naturaleza depende de algunos principios que, si bien parecen obvios, suenan razonables, no son demostrables, cuando menos en este momento. Asumimos, entre otras cosas, que la naturaleza se comporta de manera coherente, lógica. Eso significa que en cualquier circunstancia, cualquier fenómeno natural que queramos estudiar, va a comportarse siguiendo una serie de reglas que determinan una cadena de causa y efecto. Si yo empujo un objeto, ese objeto se va a comenzar a mover. Estas cadenas de causa y efecto y las leyes que determinan estas cadenas de causa y efecto pueden ser expresables con mucha precisión, con la máxima precisión posible, que es la que nos permiten las matemáticas. Tenemos la confianza de que las leyes de movimiento de Newton son violadas en un campo gravitatorio, que la naturaleza es inconsistente, que hay un juego de reglas para describir el movimiento de los objetos en el espacio o aquí en la Tierra. Resulta que no. Con el paso de los años, la física ha ido haciendo descripciones cada vez más precisas del comportamiento, la física y la ciencia en general, ha ido haciendo descripciones cada vez más precisas del comportamiento de fenómenos naturales y al principio se ha topado con aparentes inconsistencias como la que le acabo de mencionar. Entonces llegan personajes como Albert Einstein que dicen, ¿saben qué? Las leyes de movimiento de Newton son correctas pero incompletas.
una mejor descripción de cómo se mueven los objetos en el espacio libre de gravedad es esta cosa que se llama teoría especial de la relatividad. En condiciones normales, cuando un objeto se mueve a una velocidad sustancialmente menor a la velocidad de la luz, van a encontrar ustedes que las leyes de movimiento de Newton se respetan. Pero si se acerca usted a la velocidad de la luz, va a encontrar tal y tal diferencia. Ya hemos platicado de la teoría especial de la relatividad en el pasado. La teoría especial de la relatividad no resuelve la aparente inconsistencia entre los principios que gobiernan el movimiento de un objeto en el espacio vacío o en un campo gravitatorio. En el espacio vacío, mi reloj lo suelto y se queda flotando. En la Tierra, en un campo gravitatorio, yo suelto mi reloj y se cae al suelo. No va a ser tan bruto para hacerlo. Es muy aguantador, pero de todas maneras. Bueno. Llega entonces la teoría general de la relatividad, son siempre las mismas. Con esto, Einstein introduce una serie de nuevas ideas que con el paso del tiempo se confirman. La teoría general de la relatividad fue una teoría unificadora. Propone unas cuantas ideas y a partir de esas ideas demuestra que la aparente inconsistencia en la descripción del movimiento de los objetos desaparece. Es uno de los motivos por los cuales la teoría general de la relatividad es considerada de manera especial en el mundo de la ciencia. Es una de esas pocas teorías en cualquier campo de la ciencia que de pronto permite explicar un montón de fenómenos trascendentes muy diferentes con una sola idea. Es una teoría que demuestra que la naturaleza sí funciona con principios universales que son consistentes en todos los rincones de la naturaleza. Los principios que gobiernan el movimiento de los objetos son parejos en todo el cosmos en cualquier circunstancia. Es algo que se creía imposible de demostrar hasta antes de la llegada de Einstein. En el mundo de la biología pasa algo similar con la teoría de la evolución. Muchos fenómenos diferentes, la existencia de muchas especies diferentes, la existencia de fósiles, las leyes de la herencia, un montón de la forma en la que se van ajustando los comportamientos de seres vivos en distintas circunstancias, un montón de fenómenos cruciales para entender la vida, y no solamente la vida, sino el funcionamiento de cualquier sistema complejo, aunque no esté vivo, de pronto quedan envueltos en una sola idea, la idea de la evolución.